Qué importante es el lenguaje hoy en día, inclusivo. Así que el día de hoy vamos a platicar de esto y me acompañan, por supuesto, Lucero Rangel. Ella es vinculación educativa del Instituto para Ciegos y Débiles Visuales, Ezequiel Hernández Romo. Me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, muchas gracias por recibirnos. Y por supuesto también María Alejandrina Robledo García, que es alumna de este instituto, y el día de hoy hay que platicar, y la verdad no solo platicarlo, sino entenderlo y hacerlo, llevar a cabo el lenguaje inclusivo. Así que, ¿qué les parece si regresando de una breve pausa comenzamos para que todos aprendamos lo que es un lenguaje inclusivo? No le cambies, estamos aquí en Tu Casa al Día. Oigan, pues ya estamos de regreso y ya les platicaba, por supuesto, que me encuentro con Lucero y con María Alejandrina. ¿Qué es esto del lenguaje inclusivo? Y María Alejandrina, me estabas respondiendo unas cosas muy interesantes ahorita mientras hacemos la pausa y yo quiero que nos lo compartas. Sí, bueno, teniendo en cuenta que la discapacidad es un término que evoluciona, es un concepto que va a ir evolucionando de acuerdo en la etapa del tiempo en la que hemos vivido. Anteriormente, pues se decía que las personas con discapacidad pues estaban poseídas o estaban embrujados y no se les permitía tener esta participación. Ahora en el modelo social, con esta revolución que hubo para que las personas fueran incluidas, en todos los ámbitos, en el educativo principalmente, pues bueno, va cambiando este tema. Y el tema correcto para dirigirnos a las personas con discapacidad es de acuerdo a la discapacidad. Anteriormente pues se les decía lisiados, se les dice cieguitos o se les dice de acuerdo a lo que nos imaginamos por no querer ofender, pero hay términos correctos que nos señalan cómo debemos de dirigirnos a una persona con discapacidad. En el caso de las personas con discapacidad visual, son personas con discapacidad visual, ciegos o baja visión. Ese es el término correcto, porque a veces invidente o vidente, a veces hasta vidente, son los términos en los que se dirigen y pues no es lo correcto. Entonces debemos, pero si no lo sabe la gente, pues va a seguir cometiendo estos actos de no dirigirse correctamente a las personas con discapacidad. Claro, que ese es otro tema, cómo ha ido cambiando conforme al tiempo los diferentes términos, y la mejor manera para que sea un lenguaje inclusivo es esto, que sea una persona con discapacidad, para que esté ahora sí que incluida en todo, y yo por ejemplo ahorita estaba viendo por aquí, Lucero, que trae un pin, María Alejandrina, que dice que tengo baja visión, que también es algo que funciona y que podemos ver y que nos podemos dar cuenta de cómo es la manera correcta en la que podemos ir diciendo las cosas. Así es, mira, este distintivo está muy padre porque nos está educando a todos a que hay más personas a nuestro alrededor, es hacer visible lo invisible. A veces nos topamos con una persona en la calle que a lo mejor sin querer nos empujó, y no sabemos que esta persona tiene baja visión, o sea, que realmente no nos ve, no nos está agrediendo, no se está portando mal con nosotros, pero tampoco nosotros tenemos idea que esta persona tiene una discapacidad. Claro. Entonces es importante que podamos distinguir, que como ciudadanos incluyamos a las otras personas, los hagamos parte de nosotros, de la sociedad, y los apoyemos en todo lo que podamos. Entonces, al momento de ver a una persona con baja visión y que además te lo está diciendo, pues que nos acerquemos y que preguntamos de qué manera te ayudamos, cómo estás en tal calle. Hay muchísimas formas. Es importante que aprendamos de este distintivo porque es un distintivo que ya está de manera internacional, se está empleando, empezó en España y nosotros aquí como San Luis Potosí también lo estamos implementando, pero esto es para una cultura general. Oye, también estábamos platicando, Lucero, sobre cómo son ahora sí, la manera correcta en decir las cosas. Por ejemplo, se nos haría muy normal decir débiles visuales y entonces no se debe de decir tampoco así, que era la forma común que conocíamos. O los invidentes, también es muy Exacto. común decir los invidentes. Sí, mira, todos estos términos van cambiando de acuerdo a los derechos humanos, que se va progresando en todos estos temas. Lo principal es reconocer que todos somos personas. Entonces, Claro. todos somos personas y ya de ahí pues viene que si tienes algún padecimiento, si tienes alguna característica, ya eres una persona con discapacidad visual,
con discapacidad motriz, Claro. pero eres una persona antes que cualquier cosa. Entonces ya no se utiliza el término débil visual, ni tampoco es invidente, solo es una persona con discapacidad. Que eso también está interesante porque a veces no lo hacemos ni con mala intención, no conocemos los términos y además aquí viene justamente la inclusión, ¿no? Porque todo eso, bueno, pues también lo podemos incluir en como todas las personas, todas tenemos algo, todas vivimos con alguna situación, con alguna tal vez una persona con discapacidad y es una manera interesante. ¿Dónde podemos nosotros enterarnos más sobre los términos? Porque van cambiando y de repente no nos enteramos, María Alejandrina. Sí, así es. Bueno, en la ONU ellos han hecho siempre, tienen la facilidad de estar cambiando este tema de acuerdo a los avances que se vaya teniendo. La Convención de las Personas con de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues ahí se trabajan todos estos términos. Incluso en los términos legales son diversidad funcional. Entonces también entender que son los expertos los que van cambiando los temas de acuerdo en las etapas del tiempo que estamos viviendo. Claro. Y qué mejor que sea como hoy en día, inclusivo, así como el lenguaje, así que hay que llevarlo a cabo y de boca en boca irlo transmitiendo. Si vemos que alguien lo dice de una manera incorrecta, también se vale estar corrigiendo para que lo hagan de la manera en la que se debe decir y que sea un lenguaje inclusivo. Oye, ¿dónde encontramos el instituto, Lucero? Mira, el instituto se encuentra en el barrio de San Sebastián. Estamos en la calle de Arteaga, atrás de la iglesia de San Sebastián. Ahí los esperamos de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces ya está ahí el dato, les agradezco muchísimo, Lucero, María Alejandrina, que nos hayan acompañado y que nos enseñen a saber y a conocer cómo es y cómo se lleva a cabo este lenguaje inclusivo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.